Continuamos con esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio y continuamos con esta lectura en medio de los calores del verano, que siempre nos encuentran un hueco para leer. No te desanimes y vamos a ello. Y esta semana concluimos el libro de Nehemías con los últimos relatos sobre la repoblación del territorio tras la vuelta del exilio. Resulta curioso ver cómo se sortean a los moradores para que 1 de cada 10 resida en Jerusalén, la gran ciudad, mientras que el resto se distribuyen a lo largo de las distintas ciudades. Y durante estas páginas se nos dan algunos datos de esos que les gustan tanto a la Biblia, con nombres, lugares de asentamiento, una especie de censo de todas las tribus y dónde se ubica cada una. Entre todos podemos comprobar el protagonismo que tiene la tribu de Judá, esa tribu que da origen al judaísmo, como se denomina al pueblo de Israel desde entonces. Luego nos cuenta cómo se reconstruyeron las murallas y sobre todo la reconstrucción del pueblo de Dios, que va a ser también el inicio de este judaísmo incipiente que toma cuerpo tras la deportación de Babilonia. Conviene señalar 3 cosas que aparecen al final del libro de Nehemías. Una es la expulsión de los extranjeros. Segunda es el papel principal que ocupa el templo. Tercero es la preponderancia del sábado. Durante los tiempos del exilio, los israelitas habían estado un poco lejos de la palabra de Dios. Y por eso ahora, al retornar a Jerusalén y leerla de nuevo en el templo, comienzan a reafirmar algunos elementos de su tradición religiosa. Así se indica en el capítulo 13 que voy a leer. En aquel tiempo se leyó el libro de Moisés en presencia del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la comunidad de Dios, porque no habían salido a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, y habían comprado a Balaán para que los maldijese, aunque nuestro Dios cambiara la maldición en bendición. De manera que cuando escucharon la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Y esto va a marcar el carácter endogámico de los judíos, que se apartan de los demás pueblos según se proponía en la ley de Moisés. Segundo es el pago del diezmo y de otras ofrendas para sostener el culto y el templo, que ocupa un lugar preponderante. El templo tenía sus gastos, había que mantenerlo y además había que tenerlo con grandes ofrendas, decoración, y eso necesitaba ampliar los graneros y los espacios para poder depositar esas ofrendas y organizar muy bien para que el templo estuviera lo más suntuoso posible. Recordamos que en templo de Jesús recuerda el Señor a los demás que todo el mundo admira el templo por la calidad de la piedra y por sus exvotos, es decir, por sus adornos, por su lujo, por su ornato. Y esto es lo que ocurre desde este momento, que el templo se ha de convertir en un lugar especialmente suntuoso y por eso empiezan a organizar el modo de almacenar todas esas ofrendas y donaciones. Y el tercero tiene lugar el reforzamiento del precepto del sábado y la condena de todos aquellos que lo quebrantan. Por eso cuando Jesús, que viene al mundo y vive en esos tiempos del judaísmo, se encuentra que la norma del sábado se ha convertido en algo esencial, en un principio tan férreo que a muchos le cuesta comprender la enseñanza de Jesús y su mensaje. La expulsión de los extranjeros, la organización del templo y de sus riquezas, el reforzamiento del sábado. 3 principios que puedes leer al final del libro de Nehemías y que van a marcar el judaísmo tal como se entiende en tiempos de Jesús. Y tras el libro de Nehemías comenzamos el libro de Tobías, un texto muy bonito y muy distinto a estos libros históricos que hemos ido leyendo, menos farragoso, más ameno. Tobías es una narración didáctica con un contenido religioso y moral en el que se nos habla a lo largo de esa historia de un principio fundamental que empieza a abrirse camino en la Biblia y que es una de las grandes preguntas que nos hacemos también nosotros, los seres humanos: el sufrimiento de los justos. Tobías es una persona con muchas cualidades, un hombre piadoso que cuida la oración diaria, que pide la bendición de Dios, que peregrina. Es muy bonita la oración de Tobías en la noche de bodas, que se utiliza muchas veces como lectura en los matrimonios. Pero este hombre justo, bueno, sereno ante Dios, sufre la deportación, el asesinato de un amigo que yace tirado en la plaza, la ceguera. Un hombre bueno que sufre, porque ni el justo está exento de dificultades y problemas. Y en medio de las dificultades, Tobías, tanto el padre como el hijo, con el alma llena de tristeza, entre gemidos y sollozos, ora a Dios. En medio de las dificultades y los problemas, no se convierte en alguien como desterrado, en alguien como apartado de la mano de Dios, sino en alguien que busca a Dios, el consuelo, la fortaleza, la superación. Y también aparece Sara, que sufre por otros motivos diversos y que también en medio de estos problemas levanta su alma a Dios.
Y este es el mensaje del libro de Tobías, que la fe no te libra de los problemas, pero la oración ante Dios te ayudará a superarlos, a sentir a Dios como compañero del camino, que te guía y te acompaña en tu dolor, que busca el modo de superarlo. El libro nos habla de el sufrimiento de los justos y de los injustos, porque todos estamos sometidos a pruebas en este mundo en que existe enfermedad, accidentes, frustraciones. Pero estas dificultades para un creyente se convierten en pruebas de la vida que hemos de superar. Y con la ayuda de Dios, el justo encuentra ese bastón, ese apoyo, esa fuerza para superarlas e incluso esa providencia de Dios que te acompaña y te conduce hacia el bien. Y es curioso comprobar cómo en esta historia de Tobías y Sara, en medio de las dificultades, las vidas se entrelazan. Y Tobías, que busca solución a los problemas de la ceguera de su padre, encuentra también al amor de su vida. La providencia de Dios, que a ese justo, en medio de un mar turbulento de problemas y dificultades, le va acompañando y conduciendo y le lleva al final a una meta importante. El Señor compañero de nuestra vida. Esta idea transmitida por el libro de Tobías es una narración muy hermosa que la podemos ir leyendo durante estos días. Y después comenzaremos el libro de Judith. Sí, de Judith, porque se escribe con J en español, no con Y. Lo que pasa que hemos terminado convirtiendo estos nombres bíblicos por la influencia anglosajona en nombres pronunciados con un cierto carácter anglosajón. Judith no es Judith, como Jonás es Jonás, como Job es Job, y como Jonatán es Jonatán, el rey, y no Jonathan. Vamos a leer estos libros y nos meteremos el próximo día un poquito con este libro de Judith, al que haremos algunos apuntes. Pero ahora, adelante, a continuar con esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio.